Todos sabemos que fue la Revolución Industrial, aquel hecho histórico que cambió la forma de vida de las personas en 1760. En ese entonces Colombia aún seguía colonizado, pero aún así siguió pasando el tiempo y llegó la industrialización años más tarde, a finales del siglo XIX. ¿Sí? Aquí te voy a contar y a mostrar cómo fue este hecho histórico que llegó y que cambió la vida de todos los colombianos. Pónganse cómodos, yo soy John Sebastián Merchan Casirimas y este es el proceso de industrialización en Colombia. A ver, pongámonos en contexto. Ya Colombia se había independizado, ya estaba empezando a formar como una república, aunque le estaba costando patria boba. Pero no divaguemos. Ya era fines del siglo XIX y de un momento para otro empezaron a llegar ideologías nuevas, tecnologías nuevas y extranjeras que poco a poco iniciaron esta nueva industrialización. Iniciemos por las reformas políticas, ¿sí? Desde un principio la política y las decisiones de esta misma llevaron a la patria boba, a la patria boba. Así que se necesitaba un orden para que Colombia fuera una república organizada. Y así fue que se dividieron los poderes del Estado entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y no diré en qué consiste cada uno porque no quiero que pase este video de 10 minutos. Espero que no pase 10 minutos. Pero sigamos. Se iniciaron los principios constitucionales, para luego la creación de la constitución política, y además se estableció una democracia más participativa. Pero lo que nos va a poner en contexto para la siguiente sección son las políticas económicas. La economía de mercado prosperó en Colombia, ya no dependías de un estatus social fijo, sino que te podías mover entre las nuevas clases sociales. Estas clases sociales eran la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta conformada por la nobleza, quienes obtenían bastantes lujos y garantías y que eran mucho mejores que otras personas, que las garantías que tenían otras personas, ¿sí? Como un muy buen servicio de la salud, un mantenimiento continuo de sus ciudades y una muy buena educación, entre otras más. Ahora pasemos a la clase media. Esta era conformada por los burgueses y estos tenían ingresos suficientes como para obtener lo necesario y darse algún otro tipo de lujo, ¿sí? Estas personas tenían pequeños negocios, los cuales eran los sustentos de cada familia en esta clase social. Y luego pasamos a la clase baja, la más afectada, conformada por los obreros más que todo. Pues aliándose la base económica de la agricultura, los empleos pasaron de ser en las zonas rurales a ser en las zonas urbanizadas y en las ciudades, ¿sí? Lo que obligó a estos a emigrar del campo a la ciudad. Cabe recalcar que las condiciones de trabajo eran bastante malas. No, solo trabajaban de 12 a 14 horas al día, todos los días excepto el domingo, pues ese era el día para orar, ¿sí? No tenían derecho a vacaciones, ningún seguro médico y el salario era el mínimo, sin contar que las mujeres y los niños les pagaban mucho menos. Se optó por un régimen capitalista que hasta el día de hoy sigue en vigente, ¿sí? Lo que genera que el valor del producto sea a través de su trabajo y su necesidad y su dificultad o no de realizarlo. Pero este valor no era pagado al mismo trabajador, lo que generaba bastantes injusticias desde ese entonces. Todas estas migraciones generó que las urbanizaciones crecieran demográficamente y a la vez se necesitó una mejora en las vías tanto ferroviarias como en las vías fluviales. También se necesitó una mejora en vías de transporte de automóviles y
también en vías de comunicación, además de popularizar las importaciones y exportaciones dentro y fuera del país. Al ver este tipo de injusticia, las personas empezaron a idealizarse y valorarse individualmente, sin depender de las limitaciones de la Iglesia, la cual tenía y tiene un pensamiento conservador, bastante conservador, lo que generó un movimiento social como movimiento obrero, y generó una participación, luego de esto generó una participación más activa de los sectores populares. Pero ahora hablemos de la educación. Al fundarse nuevas escuelas y universidades, se dio una escolarización masiva, con el fin de la preparación del trabajo, por lo cual los niños ya no tenían que trabajar, sino que estudiarían para prepararse en su trabajo, lo que conllevó a una tecnificación de las diferentes asignaturas, para así que el individuo se especialice en alguna de estas que existían en ese entonces. Sin embargo, los iletrados o culturas aborígenes no querían formar parte de esta masificación, pues estos tenían su propia educación y al ser controlada por la Iglesia Católica, menos permitirían perder esa cultura con sus descendientes. Esto el Estado lo aprobó y los protegieron. Luego de esto llegaron nuevas innovaciones como la imprenta, las agencias de noticias, el caracol y la radio, lo que facilitó la comunicación masiva y así aprovecharlo para publicitar partidos conservadores, liberales, centralistas, entre otros, y además popularizar el arte y la música dentro del país. Y ya, este es el final. Cabe recalcar que hay muchas de estas reformas siguen vigentes hasta el día de hoy en Colombia y otras mejoraron con el pasar del tiempo. Sin duda, espero que hayan entendido bastante y les haya gustado. Y más a usted, profe. Sin nada más que decir, adiós.